Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, editado y producido desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. El tema de las pensiones ha sido polémico durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, hemos invitado hoy al doctor en Economía Omar David Stavridis Arana a que nos platique todo lo que hay que comentar sobre este interesante tema. Regresamos después de esto. Bueno, tal y como les anunciaba, está con nosotros el doctor Omar David Stavridis Arana. Él es coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en Economía por el Colegio de México y sus líneas de investigación son la modelación económica de los hogares, la evaluación de los programas sociales y la microeconometría aplicada. Y bueno, pues sabe sobre el tema de las pensiones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por invitarme. Señor, pues se ha dicho tanto sobre las pensiones y yo no sé si a estas alturas de lo que es ya la administración del presidente López Obrador, en la postrimería de su administración, los mexicanos en general podemos decir que sabemos más de pensiones. Hay modificaciones, hay cambios importantes. No sé qué nos pueda platicar acerca de eso. Muy bien, pues bueno, la cuestión de las pensiones es un tema muy interesante, pero también es importante que nosotros iniciemos sabiendo de qué tratan las pensiones, ¿no? Una pensión contributiva, en este caso, se refiere a las pensiones, las pensiones, por ejemplo, por jubilación, ¿no? Por cesantía, ¿no? Estas pensiones son más las que conocemos, que están más en esta parte de la discusión. Hay otro tipo de pensiones que son pensiones más de una cobertura universal a toda la población, que básicamente estas dos tipos vienen de dos esquemas, ¿no? Pero ¿cuándo surgen estos esquemas? Bueno, estos surgen en un esquema de estado del bienestar, que es más o menos hacia el siglo XIX, ¿no? En el caso primero es el caso de Otto von Bismarck, que era este canciller alemán, ¿no? De la unificación alemana, recordemos. Él propone una serie de seguros, porque las pensiones finalmente son seguros, ¿no? Es un seguro de otorgamiento de una prima, ¿no? En este caso una pensión, un monto de dinero a las personas por determinado tiempo o durante su vida, ¿no? Por ejemplo, pues pensiones de enfermedades, pensiones por jubilación, ¿no? Entonces es un esquema que está pensado más en tipo de trabajadores asalariados, ¿no? Donde existe más o menos una cuota tripartita, ¿no? Que es el trabajador pone una parte de su sueldo, el empleador pone otra parte y el Estado cubre la otra parte. Entonces este esquema es para que cuando con una determinada edad, 60, 65 años, dependiendo de la edad que esté definida, la persona pueda gozar de esta pensión cuando ya deja de laborar, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Para poder tener una seguridad en esta etapa de la vida. Exacto, porque pues ya dejamos de ser productivos, ya no podemos trabajar, por ejemplo, sobre todo pensemos en trabajos que son muy físicos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es un obrero que tiene que operar máquinas, que con el cuerpo se va deteriorando, los jornaleros agrícolas, por ejemplo, ¿no? Si tienen una pensión, son gente que trabaja mucho tiempo, sus energías se van mermando y entonces estas personas tienen que trabajar, tienen que dejar de trabajar a cierto periodo y el resto de su vida, pues con una pensión le da cierta calidad de vida, ¿no? Doctor, perdón, me queda una duda. ¿Los jornaleros tienen pensión? Bueno, se supone que si cotizan, podrían tener. En el caso, ahorita vamos a explicar también, toda esta cuestión, el entramado está en cuánto deben de cotizar para tener una pensión. ¿Cómo fue todo este cambio, ¿no? Toda esta cuestión que estamos hablando, cómo se pudo estructurar. Pero yo también creo que se me pasó antes decirlo, cómo surgieron, ¿no? Las pensiones en realidad, como les decía, ya dijimos de Bismarck, aunque anteriormente, hay gente que dice que desde en Edad Media, ciertos grupos en algunos reinos, pues había ciertas retribuciones a los soldados, ¿no? Por haber tenido haber participado en ciertas batallas, les daban como una especie de dinero para que puedan, en su vejez, ¿no? Para que puedan ellos sobrevivir. Entonces, como es ese esquema, pero un esquema no era generalizado.
El esquema también de Bismarck no es generalizado, es más hacia los trabajadores, no es universal. El esquema que propone en 1942 Beveridge en Inglaterra sí habla de una pensión que es a trabajadores, pero también a personas, amas de casa, niños, ¿no? Personas que no trabajan. Y esas pensiones, estamos hablando, es para que puedan recibir, también puedan tener una vida decorosa, decían en este tiempo, ¿no? Pero ahí la cuestión es, ¿y esas cómo se financian? Pues esas se financian, la parte que es de trabajadores con los trabajadores, pero mucho de eso se financia con un buen sistema impositivo que pueda cubrir todas estas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que recibe una pensión y no ha cotizado es una pensión no contributiva, como por ejemplo ahora es el programa de adultos mayores de 65 años, que con el presidente aumentó bastante, tanto se volvió universal y está en la Constitución, como los montos aumentaron y han permitido tener una mejor calidad de vida en las personas, ¿no? Entonces, estos dos sistemas confluyeron aquí. Y en México, más o menos, aunque en la Constitución del 17 ya estaba contemplado esta cuestión de tener una vida, asegurar una vida digna, es que más o menos en el 43, cuando se hace esta ley de la Seguridad Social, donde se crea el IMSS, y se establece esta cuestión de una pensión donde el fondo es un fondo donde los trabajadores que están en activo aportan dinero y los trabajadores que salen del mercado laboral reciben una pensión, ¿no? para vivir con su última cotización, una parte de la cotización, dependiendo los ajustes que se haya más o menos, o el promedio de salarios de determinado número de años, ¿no? Entonces, más o menos es como la jubilación era una parte más o menos importante, casi el 100% del último salario, y eso lo recibía pues, a partir de los 60, después se modificó a 65 años. Doctor, pero aquí hay una cuestión, por ejemplo, los trabajadores que tuvieron a lo largo de su vida laboral un ingreso más alto en determinado trabajo, pero después tuvieron un ingreso más bajo, que a lo mejor era mucho más bajo, sin embargo la pensión se otorgaba con el último salario, o era una especie de promedio, pero bajaba bastante, porque, ¿cómo se llama? Porque pues a veces el último salario era la mitad de lo que hubieran podido cotizar en algún otro trabajo, ¿no? Entonces eso como que se veía como un poco injusto. Claro, pero por ejemplo, el problema es si uno podría establecer, si tuvieras un monitoreo de muy buena calidad desde siempre en los salarios, podrías decir, vamos a darles el promedio de salario, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo también eso podría generar cierta regresividad en cuanto a hay gente que podría recibir una pensión menor, ¿no? Y entonces en este caso era algo más para tener una mayor viabilidad en el sistema, porque lo que en teoría se debía hacer era ese dinero, ese fondo que ahorita se tenía, era invertirlo en infraestructura y ese fondo pudiera tener rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y el problema en México, ya después vamos a ver, es de que se invirtió mucho de esos fondos, otro fue una parte de la corrupción, ¿no? Y no se llegaron a reponer. Entonces ese fondo fue disminuyendo, ¿no? Y la idea es de que ese fondo por lo menos se mantenga constante, ¿no? Sí, era un fondo que se manejaba al arbitrio y nadie tenía, por así decirlo, un control determinado sobre lo que estaba cotizando los trabajadores. Entonces, pues eso se generó que viéramos pensiones de 2,000 pesos o de 1,500, 1,800 pesos. De hecho, esto ya va pasando después con las reformas, pero si quieren ahora se los comento con más detalle. Bueno, pues que me parece que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con todas estas reformas y bueno, la expectativa que genera para los próximos años estos fondos de pensiones y pues para los trabajadores. También, doctor, dejo la pregunta al aire, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Porque están muy preocupadas porque dicen, el otro día escuché a una joven decir, ay, a mí ya no me va a tocar pensión, ¿verdad? Pero bueno, regresamos con todo esto con nuestro invitado el día de hoy.
Bien, pues continuamos en esta conversación con nuestro invitado el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Le dejamos unas preguntas al aire, doctor. Lo escuchamos con atención. Sí, muy bien. Bueno, como habíamos ya considerado, se hizo una primera, la reforma, perdón, la promulgación de la Ley de Seguridad Social en el año 43, se crea el IMSS, se crea todo ese sistema de pensiones de los trabajadores, se pedían 500 semanas de cotización, ¿no? Que más o menos unos 10, 12 años, 10 años más o menos, con esto lo que se hacía era, literalmente, el fondo se financiaba con las aportaciones de los que ahora están trabajando en activo, y salía para los trabajadores, para las personas que estaban jubiladas, en teoría este fondo se les otorgaba a ellos, ¿no? Una pensión mensual, ¿no? Determinada, ¿no? Y cuando después, esto se crea primero para los trabajadores de empresas, los trabajadores del sector privado, y después para los trabajadores del Estado se crea el ISSSTE, ¿no? Y de manera similar también, pues entonces estos dos esquemas estaban subsistiendo, aunque también en México está muy fragmentado también, porque pues ahí está el de las Fuerzas Armadas, está el de Petróleos Mexicanos, estaba el del ¿Seguro Social? El de Seguro Social de la extinta Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, universidades, municipios y muchos esquemas. Y había muchos desbalances, ¿no? Había diferencias muy notables en cuanto al monto. Sí, los montos eran muy grandes, las diferencias, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de esquema en el que estaba, podía tener pensiones de montos muy elevados, ¿no? Pero una de las cuestiones era que con 500 semanas de cotización, pues tú ya tenías más o menos, podías ya tener aspirar a una jubilación a los 60 años. O si te cumplías cierto número de semanas. Había gente que por eso se podía jubilar a los 40 y tantos, 50 años, ¿no? Porque pues, con las semanas era más o menos, si había cierta forma, si tenían la suerte de tener la formalidad en el mercado, eso ayudaba. Pero ¿qué pasa? En México tenemos un problema con el trabajo formal, tenemos poco desempleo, pero tenemos también en un esquema donde los trabajadores muchas veces no están cotizando, no reciben, no están en nómina, ¿no? Tienen esquemas de pago en efectivo, por ejemplo, o pago por honorarios. Todas estas cuestiones hacen que ellos no tengan una cotización. Entonces, muchas veces aquí en México también la parte de pensiones también está ligada a la atención en salud. Entonces, no tienes acceso, si estoy en un trabajo donde no tengo, yo, por ejemplo, trabajo en una taquería y solo recibo un pago en efectivo, yo no tengo acceso a pensiones, a cotizar en pensiones, ni tampoco tengo yo acceso a un servicio médico, ¿no? Entonces, eso se genera un problema. Ahora, la cuestión de los problemas que fueron ocurriendo cuando se vio que los fondos no crecían, no había una recuperación de estos montos del fondo de pensiones, se quisieron hacer en los 70 varias reformas, no se hicieron las reformas, y pues al final lo que pasó fue que en el año más o menos, en el 92, todavía era Salinas, creo, ¿no? El presidente crea esta figura de las cuentas individuales, ¿no? En el IMSS, y con esto ya van una serie de reformas que en el 97 se crea, hace esta reforma Zedillo, que es la reforma a la ley del IMSS, y entonces se aumenta, por ejemplo, de 500 a 1.250 semanas la cotización, o sea, 20 y tantos años. Eso pensando en que más o menos en 24 años, 25 años, se pudiera tener ya una jubilación. ¿Y para qué? Para que según esto era que el sistema no quebrara, ¿no? Eso es lo que dicen. No, pues es que va a quebrar el sistema y si no hacemos algo va a quebrar. Y tenemos que hacer una modificación. Esa era una alarma recurrente. Cada rato decían, se va a acabar el dinero y ¿qué van a hacer? Y ya no va a haber para las pensiones. Era como una cuestión que se daba la vuelta. Claro, y entonces esta cuestión decían eso. Y también, bueno, lo que sí es que había ciertos, por ejemplo, en el IMSS creo que era donde se jubilaban con un salario arriba o un salario último que tuvieron, entonces podían tener jubilaciones con pensiones muy grandes, ¿no? Y aquí el problema es también esto, Calderón lo sigue en el 2007 hace la reforma del ISSSTE, o sea, análogo a esto, ¿no? Entonces, eso, pensando en el estado de bienestar, es
yo tengo que cotizar 500 semanas, pero ahora mi expectativa es de que de un momento a otro, o sea, si yo estaba empezando a trabajar en una, yo voy a tener, ya no van a hacerme 500 semanas, sino son 1.250 semanas. Y ahí es donde se genera un problema, porque entonces yo tengo que trabajar muchos más años en el sector formal para poder cotizar y tener una pensión. Y si no alcanzó una determinada cantidad de semanas, puede ser que ni alcance pensión, porque aparte las cuentas tenían que ser manejadas, individuales, tenían que ser manejadas por las AFORES. Y esas AFORES le cobran un porcentaje al trabajador por el manejo de las cuentas. Sí. No sabemos en qué se maneja, no sabemos en dónde se invierte ese dinero. Entonces todo eso, pues le precariza al trabajador, ¿no? Su futuro, su vida futura, ¿no? La compromete, ¿no? Sí, y se ve bastante mal. O sea, una persona que tiene una pensión baja, pues ¿a qué va a aspirar, ¿no? ¿Qué va a poder hacer cuando es una época en la que a lo mejor consume más medicamentos, en fin, una serie de cosas? Esta parte de las pensiones es una situación que sustenta lo que es la justicia para una clase trabajadora que además, como usted bien anota, estuvo aportando a lo largo de su vida laboral una cantidad a ese fondo de pensiones. O sea, no es un regalo, no es una concesión, es un dinero que se fue cotizando año con año. Sí, y aparte de eso, o sea, por ejemplo, en el caso, si la aportación del patrón, si mal no recuerdo, era menor al 10%, ahorita no recuerdo el cálculo exactamente, pero era menor al 10%, la aportación que tenía que hacer el patrón en este tripartito, y muchas veces, en el caso de los de la ley de antes, es decir, del 97 hacia lo de antes, toda esta gente que trabajó antes el 1 de julio del 97 podía tener el sistema antiguo. Los que entraron después entraron al sistema nuevo, entonces tenían que, te digo, no eran más de 150% más de semanas que los que estaban, o sea, era exactamente como un punto de quiebre, ¿no? Muy, muy, muy duro para el trabajador. Parte de esto de las políticas neoliberales, ¿no? En Chile empiezan estas reformas estructurales con Pinochet. Esto se hace en varios países, por ejemplo, allá también están las AFORES, justamente. En Perú también se hizo esta cuestión de las AFORES, ¿no? Entonces, el problema es, ¿qué pasa si yo trabajo de determinado número de años y no llego a alcanzar, no llego a tener un monto suficiente para que pueda yo recibir una pensión? Pues me podrían devolver el dinero, pero ¿qué va a pasar conmigo? Yo tengo 65 años. ¿Ahora qué hago? Si me están diciendo, te vamos a dar 200,000 pesos, que es lo que se pudo juntar, y ya tu vida ya está comprometida, no hay pensión. O, bueno, entonces el otro camino es, sigo trabajando hasta que alcance las semanas. O sea, trabajar hasta las 80, por ejemplo. Digo, si es por elección propia, pues ahí digo, cada persona lo sabe, ¿no? Pero si es una cuestión donde tengo que trabajar porque no me alcanza, entonces ahí ya estamos hablando de algo muy complejo. También por eso en ciertos sectores se ve esa dificultad para poderse jubilar. Para poderse jubilar. Y lo van posponiendo, y esto va generando una serie de problemáticas y situaciones muy especiales. Doctor, creo que vamos a hacer pausa otra vez. A mí me gustaría, regresando, que nos cuente cómo andamos en México con respecto al sistema de pensiones, con respecto a los otros países del planeta. ¿Andamos cerca de los primeros lugares o cómo? Y ¿cómo observa usted que puede hacer a corto plazo el manejo de las pensiones para los mexicanos, a corto y a mediano plazo? Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado hoy en Diálogos desde la Frontera. Bien, pues continuamos con este tema de las pensiones que da mucho. Entonces le decía, ¿cómo andamos en México respecto a los otros países del mundo y cómo visualiza usted este tema de las pensiones? ¿A qué podemos decir? ¿A 10 años? Y bueno, pues en ese sentido, ¿cómo están trabajando las reformas
que ha implementado el presidente López Obrador y las que están pendientes de aprobar. Ok, bueno, con la cuestión es de que cuando se hace este cambio del 97 y 2007 y se aumenta mucho las semanas de cotización, ya se comienza a observar de que la gente pues no va a llegar muchas veces o sea, habían previsiones, trabajos que decían de que no se iba a poder llegar a tener una gran cantidad de personas que pudieran jubilarse con este nuevo esquema del 97, ¿no? Entonces sí, esto también hacía de que las personas, como bien lo señalaste, había gente que tenía pensiones de muy bajo nivel, muy pocos, era 2,000 pesos, montos muy pequeños, y hasta que menos. no aseguraban, que los dejaban en la pobreza, ¿no? Literalmente. Entonces esto en el mundo, pues claro, con respecto al mundo, pues estábamos mal, ¿no? Aparte en un entorno donde el salario mínimo no aumentó de manera real en más de 20 años, o sea, los aumentos eran muy, muy pequeños, literalmente hubo una pérdida del poder adquisitivo. Cuando llegan, uno se compara con otros esquemas, por ejemplo, más los europeos, ¿no? que es estos esquemas más, sobre todo los nórdicos, que es un esquema más y más integral, como decíamos, ¿no? más en el enfoque de bienestar, donde muchas de esta parte de la protección social de ellos se financia a través de los impuestos recaudados y todo. En un país donde teníamos una baja recaudación, pusieron un reto, ¿no? Porque aparte las pensiones, como no se completan, con estas aportaciones del trabajador y de las empresas, se tenía que completar con ingreso, con dinero del gobierno. Y eso genera un pasivo grande, eso genera una gran carga, ¿no? De las pensiones, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se podía hacer? En el año 2020, por ejemplo, en el caso de México, el presidente López Obrador, primero en el 19, perdón, comienza este aumento en el salario mínimo, ¿no? El aumento del salario mínimo, había todo un mito de que no se podía aumentar el salario mínimo porque si se aumenta se va a generar inflación. Eso suponiendo de que hay un mercado que se llama de competitivo, en el que no me aumentas el sueldo, me voy, ¿no? Cuando en realidad las empresas tienen un cierto poder, se llama monopsónico, es un poder de compra, ¿no? Yo puedo más o menos establecer salarios bajos, digo, para poder, pues ese es porque yo tengo esa prerrogativa porque pues, puedo ofrecer esos salarios, ¿no? Sí. Obviamente en el mínimo no puedo ofrecer menos del mínimo, pero los podía ofrecer en ese nivel, ¿no? Si el mínimo estaba muy bajo, pues esta cuestión hacía de que las empresas podían ofrecer bajos salarios. Y entonces cuando se hace este gran acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo, el Gobierno Federal y las empresas aumenta el salario mínimo. Aquí en la frontera aumentó al 100%, ¿no? Y entonces se aumenta en automático, aumenta entonces la base de cotización de las pensiones, ¿no? Ese es un primer punto. En el 2020 se hace una primera reforma a la ley del IMSS, donde se les aumenta la aportación de las empresas, si mal no recuerdo, subía al 14-15%, ¿no? Entonces ya tenía una base más grande, primero con un mayor salario mínimo, una mayor aportación de las empresas, y eso es lo que ya ahí es donde comienzan las protestas de las AFORES. Se propone la reducción del cobro de las cuotas de las AFORES a más o menos un 0.4, 0.5%. Entonces ahí, estas son las maneras en cómo, y aparte se hace que los salarios, que la pensión mínima esté por arriba del mínimo, que aumente un poco la pensión mínima. Entonces en automático no puedes reformarla, no haces una reforma en sí, pero aumentas la pensión ya de por sí, de un 2,000 a un 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Entonces ahí ya es donde es un primer paso de la reforma. Sí, y después de esto, ¿qué tiene que pasar, doctor, para consolidar todo esto? Bueno, ahora en la nueva reforma que se ha propuesto ahora a inicios de año, en esta reforma lo que se hace es asegurar el salario medio de cotización en el IMSS, que son más o menos unos 10,000 pesos, y entonces todo aquel que no llegue, que su pensión no llegue a tener 10,000 pesos, se le da una aportación por parte del gobierno, ¿no? ¿De dónde salen estas aportaciones? Pues de diferentes mecanismos que tiene el gobierno para poder tener este fondo, que bueno, uno de ellos puede ser de parte, por ejemplo, hablan de fondos del Instituto
para devolver apoyo robado, estábamos hablando de también todas las cuentas individuales de Afores que están inactivas, que se quedaron, perdón, sin reclamar. Sin reclamar. Y esto es un monto muy grande, más de casi 17,000, 18,000 millones de pesos. Y este monto se puede usar para poder financiar esta parte. ¿Qué más hicieron? Se redujo de 1,250 a 800 las semanas de cotización, con el entendido que poco a poco iban a ir subiendo hasta las 1,000 semanas, pero con un esquema diferente, ¿no? Porque ahora ya puedes tener una base más grande. Son como todos los incentivos para que te puedas jubilar si lo quieres hacer. Y no es eso no obliga de que si alguien tiene 67 años y quiere seguir trabajando, es muy diferente a que tenga que hacerlo porque no alcanza la pensión. Ajá. Ahora, otra cosa también, esto también parte del hecho de que también para población que de plano no tuvo ingresos, sí, no pudo, cotizar y no tuvo esa facilidad, esa suerte de poder, porque a veces es una cuestión de no tener empleo, a veces un empleo formal, un empleo con acceso a prestaciones. Entonces lo que hacen es reciben una pensión no contributiva, que son las pensiones de adultos mayores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un cálculo y estábamos viendo que entre el año 18 entre el año 16 y el 22, me voy a referir ahorita a las personas que no tenían derecho a jubilación y que solo recibían las pensiones de adultos mayores. Más o menos de esas personas de 65 años o más que recibían la pensión y que estaban en pobreza extrema, según los cálculos que hace Coneval, estábamos hablando de un 61% de estas personas. En el año 22, estas personas ya son el 29%. O sea, hubo una reducción muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentaron también las pensiones. Las pensiones de adultos mayores, el monto aumentó bastante, ¿no? Entonces, estas cosas te ayudan en cierta manera a dar esta estabilidad, y hay cosas que se tienen que mejorar. Hubo toda una polémica, muchas fake news, ¿no? De toda esta parte, pero es un poco como se tiene que ir haciendo las reformas, se tienen que ir haciendo ajustes, ¿no? Todavía yo creo que esto es ir trabajándolo y seguir trabajándolo, pero creo que por ahí va el camino, ¿no? Pues sí, por lo que veo, sí, doctor, se nos está agotando el tiempo y es un tema muy importante. Yo no sé si usted tenga tiempo para hacer una segunda parte, porque la verdad es que nos quedan varias preguntas pendientes, pero por lo pronto, pues bueno, vamos a dejar aquí el programa de hoy, Diálogos desde la Frontera, porque este tema de las pensiones, bueno, da muchísimo, es un tema muy importante, sobre todo en esto a que aspira una clase trabajadora con una calidad de vida, ¿no? En ese sentido. Doctor, muchísimas gracias y agradezco enormemente a todo el apoyo de todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, por supuesto a Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en el área de video, a Stephanie Gutiérrez, a Leonardo Barajas, a Rafa, que siempre se me olvida su apellido, pero que también está aquí con nosotros apoyándonos en la fotografía, y por supuesto también invitarlo a nuestras plataformas Facebook y YouTube del Colegio de la Frontera Norte, también en Instagram y Twitter, @elcoled, para que allí tenga acceso a todos nuestros contenidos y sepa qué estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.